Buenas tardes, continuamos con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. Vamos a comenzar con este vídeo y los siguientes, un capítulo del libro que yo considero muy importante. Es la lucha de la torre contra el peón. Por supuesto es el capítulo más importante que hemos visto hasta ahora y el más importante de la lucha de piezas contra peones. La lucha de caballo contra peón, de alfil contra peón, de dama contra peón, se puede aprender perfectamente, con relativa facilidad, y echando una ojeada a la posición se pueden ver todas las posibilidades muy rápidamente. Por lo contrario, la lucha de la torre contra el peón se tarda mucho en dominar todos los conceptos e incluso hay posiciones que van a exigir un cálculo cuidadoso. Esto es así, porque así como la lucha de las otras piezas contra el peón se limita en general a la séptima fila, o en algunos casos a la sexta, pues la lucha de la torre contra el peón se extiende por todo el tablero, dependiendo de la posición relativa de los reyes. Naturalmente el rey del bando del peón tiene que estar cerca del peón, pero dentro de esa cercanía todavía hay grados, y bastantes, y la posición del otro rey pues puede estar por todo el tablero, el peón puede estar en cualquier fila, con cualquier grado de avance, y eso hace que el dominio de este final sea mucho más difícil. Pero hay otro motivo que no podemos dejar pasar por alto para que este final sea tan importante, y es que los finales de torres son los más frecuentes. Los finales de una torre contra una torre vienen a ser el 8% de las partidas. Considerando que sea una torre contra otra pieza, etcétera, pues fácilmente llegan al 10%. Pero es en los finales de torre contra torre en los que se produce a veces una carrera entre peones pasados, y es muy frecuente que uno de los bandos logre coronar su peón antes que el otro, bastante antes que el otro, puede ser, así como en el caso de la dama tiene que ser solo un poquito antes, con las torres puede ser bastante antes que el otro, y que haya que entregar la torre por ese peón que se corona. Y entonces de pronto nos encontramos que el final que era de torres pasa a ser un final de torre contra un peón, o contra dos, o claro, se puede complicar más, o de torre y un peón contra tres. Pero en principio, para dominarlos bien, para comprenderlos bien, necesitamos estudiar la lucha de la torre contra un peón. Bien, vamos a comenzar con este vídeo inicial, que como siempre, pues hay que comprender bien, que siempre es un poco más sencillo que lo siguiente sobre este tema. La posición inicial, que en este caso es el final 21 del libro, en el capítulo 5, final 21, que titulamos Los reyes no se molestan. Esta es la situación en que los reyes no se molestan. Es la primera situación que tenemos que comprender y que nos va a ayudar a comprender muchas otras. Esta situación no es tan frecuente. Los reyes casi siempre se molestan. Pero bueno, tenemos que estudiar la situación ideal en que los reyes no se molestan en absoluto para poder comprender qué pasa en esa situación y en las otras. Esta situación se suele producir cuando el rey del bando de la torre, el rey del bando fuerte, está muy lejos del peón y está al lado contrario del peón que el otro rey. Porque aunque esté muy lejos, en 2 o 3 pasos está cerca. Y entonces, si el rey del otro bando está al mismo lado, pues enseguida se van a molestar. Entonces, para que no se molesten, el peón tiene que estar relativamente avanzado, normalmente en la quinta fila o en la sexta, y los reyes, no digo en la séptima porque entonces el cálculo es obvio, y los reyes estar uno a cada lado. Cuando los reyes no se molestan, incluso aunque se molesten un poco, este paso puede ser útil para una evaluación inicial de la posición. Basta con contar. ¿Con contar qué? Pues vamos a contar los tiempos que necesita el bando del peón en apoyar con su rey la coronación y poner el peón en séptima, es decir, en estar a un paso de coronar. Contra los tiempos que necesita el bando de la torre para controlar la casilla de coronación con el rey y con la torre. Con las dos tiene que ser, ¿no? Entonces, claro, llegados a esa posición, pues si el número de tiempos permite al bando que tiene la torre controlar esa casilla, con el rey y con la torre, pues no va a poder coronar. Y si
el número de tiempos es mayor y no le permite, pues entonces el peón va a coronar y va a haber que entregar la torre por él. Esto depende, naturalmente, de a qué bando le toca jugar, pero es bastante sencillo de calcular y de comprender. Ya os digo, funciona realmente pocas veces, pero es importante comprender primero este final. Casi siempre los reyes se molestan. Vamos a ver esta posición. Va a depender de a quién le toque jugar, seguramente, ¿no? Vamos a calcularlo. ¿Cuántos tiempos necesitan las negras para colocar su peón en séptima y apoyar su coronación con el rey? Pues vamos a ver. 1, 2, 3 y 4. Necesitan 4 tiempos para apoyar la coronación con el rey y colocar el peón en séptima. ¿Por qué decimos en séptima? ¿Por qué no en octava? Bueno, pues porque él naturalmente con la torre va a evitar la coronación directa y vamos a necesitar apoyarlo con el rey. ¿Y cuántos tiempos necesitan las blancas para controlar con el rey y la torre la coronación del peón? Pues vamos a contarlos. 1. La torre naturalmente puede elegir entre controlarlo de un lado o de otro, pero vamos a tomar, en principio, casi siempre es más sencillo controlar desde atrás. 2, 3, 4 y 5. Así que las negras necesitan 4 y las blancas necesitan 5. Pero, lógicamente, si empiezan las blancas, cuando las negras ejecuten su cuarto movimiento, les tocará a ellas y ejecutarán su quinto. O sea que no es tan difícil guiarse con esto si uno se organiza bien. Por lo tanto, si empiezan las blancas, llegan a tiempo, ¿verdad? Eso parece y vamos a comprobarlo. Empiezan las blancas. Cercan el rey. Las negras avanzan el peón. Las blancas cercan el rey, las negras cercan el peón. Las blancas ahora mismo tienen que controlar la coronación. Las negras defienden el peón y acercan el rey. Las blancas acercan y acercan. El cálculo es muy sencillo. Las jugadas de cada bando son súper evidentes y las blancas han llegado a tiempo. Así que simplemente contando resolvemos algunas posiciones, pocas. Estamos aprendiendo algo, pero no nos emocionemos con la utilidad de este primer paso del aprendizaje de torre contra peón. Esto nos sirve para comprender un poco la posición, pero se va a poder aplicar en pocas ocasiones. Pero incluso en esas pocas ocasiones hay que tener cuidado. Y pronto, esto que vamos a ver ahora, esta variante que vamos a ver ahora, nos va a ayudar a comprender qué jugadas son más flexibles, más eficaces en este tipo de posiciones. Porque si en esta posición inicial, que hemos comenzado con las blancas acercando el rey y que con la jugada rey G5 ganábamos, hubiéramos empezado con el movimiento de torre, vamos a imaginar que empezamos con el movimiento de torre, que también es necesario en medio de la variante, pues esta jugada ya no ganaría. Esto os puede parecer misterioso porque, a ver, primero vamos a jugar mal, como hago algunas veces en estos análisis, pero sin avisar. Pero bueno, vamos a avisar, vamos a jugar mal con las negras. Bueno, avanzamos, las blancas se acercan. Bueno, sí es lo mismo, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber entre que empecemos con la torre o con el rey? Empezamos con la torre y luego venimos con el rey, empezamos con el rey, luego tendremos que hacer la jugada de la torre. Qué tontería, ¿no? Pero no, porque empezamos con la torre, las negras pueden aprovechar este momento para, aparentemente perdiendo tiempos, pero no es así. Bueno, pues puede que pierden un tiempo en la carrera para apoyar la coronación de su peón, pero pueden aprovechar para molestar al rey de las blancas con la única jugada que hace tablas, molestar, que lo vamos a dejar como ejercicio, porque realmente como esta posición o otra absolutamente igual la vamos a volver a ver, pues aquí os lo voy a dejar como ejercicio. Entonces, pues realmente si no lo conocéis, si lo conocéis va a ser muy fácil, si conocéis el principio también va a ser muy fácil, si no lo conocéis es que os va a ser mucho más útil tratar de descubrirlo a vosotros. Entonces merece la pena que lo intentéis y que incluso en este caso no lo expliquemos. Bien, vamos a dar un paso más con otro conocimiento. Bueno, dentro también otra posición de este tipo. Vamos a dar un pasito más. Bueno, nos encontramos con otra posición parecida, ¿no? En cierto sentido, porque el peón también está en quinta, el rey de las negras también está al lado y el rey de las blancas
no está en el lado contrario del peón, pero tiene que venir por el lado contrario del peón, porque si no, choca con el rey de las negras. Esta es la posición que podríamos llamar, está también en el libro dentro del final 21, y que titulamos Los reyes se molestan poco, pero ya se molestan un poquito. Se molesta un poco en este caso porque el rey de las negras está en medio del camino del rey de las blancas, pero el rey de las blancas tiene una forma que sería venir por aquí, dando esta vuelta. Uy, me he pasado con la vuelta, teníamos que haber dicho por aquí, para controlar el peón. Y aquí, pues bueno, vamos a volver a hacer nuestro conteo anterior a ver qué pasa. ¿Cuántos tiempos necesitan las blancas y las negras para controlar, en el caso de las blancas, para controlar con las dos piezas la coronación del peón, y en el caso de las negras para apoyar con las dos piezas, podemos decir, la coronación del peón? Bueno, pues vamos a empezar por las negras otra vez, vamos a quitar las flechas anteriores y volvemos a la posición. Las negras, 1, 2, 3 y 4. Las negras necesitan 4. Bien. ¿Y las blancas? 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, como antes. Las negras necesitan 4, las blancas necesitan 5. Y si empiezan las blancas, vamos a decir, la posición tal como la hemos puesto, empiezan las blancas, pero la podríamos imaginar empezando las negras. Pues es muy sencillo, como empiezan las blancas, en su quinta jugada contestarán a la cuarta de las negras y ganarán. Y si empiezan las negras, lógicamente harán tablas. A partir de aquí es bastante fácil señalar, o sea, hacer un dibujo entero del tablero de en qué casillas el rey de las blancas ganaría y en qué casillas no. Pero como no nos vamos a acordar, y la vez que nos toque un final de torre contra peón no van a estar exactamente el rey y el peón rival en la casilla que aquí estudiamos, eso no merece la pena. Estudiamos la regla. Cuando los reyes no se molestan, basta con contar. Con cuidado con esto, porque los reyes se molestan casi siempre. Cuando los reyes se molestan poco, como es en este caso, puede bastar con contar. Poco quiere decir que quizá el rey del bando del peón dificulta la llegada del otro rey, pero solo por un lado, y en realidad no le está retrasando, le está obligando a tomar un camino que es igualmente largo o igualmente corto. Bueno, después de esta situación en que los reyes no se molestan poco y que se resuelve mediante el simple conteo, vamos a ver en este mismo vídeo otro principio. Son los dos principios, digamos, básicos, iniciales, pero poco frecuentes, desgraciadamente, en estos finales. Pero bueno, hay que aprenderlos. En este caso, vamos a ver aquellos finales en los cuales la torre puede cortar al rey del bando débil, al rey del bando del peón, del apoyo a su peón hasta la casilla de coronación. Vamos a ver cuándo el corte es útil y cuándo es completamente eficaz. La posición que vemos sería la posición inicial de este final, que en el libro es el final 22, y que lo titulamos Rey defensor en tercera, el corte horizontal. Primer ejemplo del corte horizontal. El rey blanco está muy lejos. Difícilmente va a llegar a apoyar el peón. Bueno, vamos a contar, por fin, así un poquito por curiosidad. Si les tocara a las negras, ¿cuántos tiempos necesitarían? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y las blancas cuántos necesitarían? Bueno, aquí hay truco, como vais a ver enseguida. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 también, pero, claro, con la característica que se ve enseguida, que los reyes chocan. Y cuando los reyes van a chocar en su carrera a sus objetivos, entonces ya el simple conteo no sirve. En este caso, si las blancas intentaran ganar esta partida acercando a su rey, no lo conseguirían porque el rey negro está en medio. Toma la zona útil antes que el blanco. Así que en realidad ese procedimiento aquí no sirve. Y vamos a comprobarlo. Vamos a ver.
la torre blanca viene a la casilla G1. Entonces el rey se acerca, empieza a acercar el rey blanco. Peón avanza, se sigue acercando. Peón vuelve a avanzar. Sigue acercando, el rey se prepara para apoyar el peón, el rey blanco sigue acercando, pues veis que ya no se acerca con la misma contundencia, ¿no? Se ve un poco obstaculizado. Se sigue acercando, pero no puede acercarse. Está el otro rey muy pesado, ¿no? Entonces el peón avanza y, claro, pues es que el rey blanco no puede acercarse. Y a la siguiente jugada, el rey apoya al peón y corona. Hay otras variantes, pero no os engaño, ¿eh? Si las blancas no aplican el corte horizontal, aquí no van a ganar. A pesar de que en teoría necesitan solo 7 tiempos para controlar, porque el rey negro se pone en medio. Pero tienen un procedimiento muy sencillo, automático, sin excepciones en esta posición del peón de torre. Y que si lo vemos, pues ganamos. ¿Qué sucede? Pues cuando el rey está en la tercera fila y el peón en la cuarta, la torre puede cortar. Si el peón no es de torre, el rey puede dar la vuelta alrededor del peón y ocultarse detrás de su propio peón, siempre y cuando el peón esté en la cuarta fila. Pero si el peón es de torre, no existe ese procedimiento. Y entonces las blancas, sencillamente, colocando su torre en esta fila, la quinta, desde su lado, la cuarta para el otro. ¿Por qué digo lo de la cuarta? Pues porque el bando que avanza el peón, el bando que tiene un grado de avance, es el que tiene peón. Por lo tanto, es más fácil recordarlo así. El peón está en cuarta, el rey en tercera, en relación al avance desde su terreno o al avance del peón. Y eso pues es muy importante. Cuando el peón, cuando el rey está en tercera, peón en cuarta, también si está en quinta, claro. Cuando el rey está en tercera y el peón es de torre, lo cortamos y no se puede hacer nada, porque vamos a ver, si las negras se dedican a mover su rey, entonces el rey blanco vendrá, claro, ahora vendrá a toda velocidad. Entonces hay que avanzar el peón. Entonces el rey blanco va viniendo. Y claro, hay que seguir avanzando el peón, pero cuando el rey, y este es un principio importantísimo en estos finales, cuando el rey se aparta del peón y queda a 3 pasos de él, entonces la torre lo ataca y lo come. Lo ataca y lo captura. El rey no puede apartarse tanto del peón. Tiene que estar como máximo a 2 pasos del peón. 1 y 2, como máximo a 2. Si está a 3, la torre lo ataca y lo come. Así es, así de simple. Por lo tanto, si la torre puede cortar al rey en la cuarta fila, dejarlo en la tercera, pues el peón no puede progresar, se lo va a comer. Bueno, puede haber alguna excepción, alguna situación, si el peón no es de torre. Bueno, vamos a verlo. Si el peón estuviera en quinta, vamos a ver esta posición, vamos a suponer que iniciáramos desde esta posición, pues ya está cortado. En este caso, aunque no fuera de torre, porque el rey no puede rodear y esconderse detrás del peón. Bueno, pues ya está. Vamos a ver qué pasa. Si el peón es de caballo, vamos a ver si el peón es de caballo, claro, el rey podría esconderse detrás del peón. Pero si está en quinta y el rey en tercera, la torre empieza y le corta igual. Y ya está. O sea que aunque el peón sea de caballo, si cometemos posiblemente el error en la jugada anterior de avanzar el peón, en vez de apoyarlo con el rey, la torre nos puede cortar. Así que muchísimo cuidado con el corte. Muchísimo cuidado con el corte cuando nuestro rey está en la tercera. Porque entonces el corte es definitivo. Si el rey está un poco más adelantado, el corte no sirve para nada. Vamos a seguir viendo las posiciones de la serie, que son muy útiles para comparar y comprender. Ahora el peón está en la cuarta. Esto permite al rey rodear. Pero claro, el rodeo es lento. Y aún así, aunque ahora el corte no es definitivo, aún así, en este caso, es la mejor jugada y es ganador. Cortamos también. ¿Para qué? Para que el rey no vaya por lo que podríamos llamar el lado bueno. Ahora el rey negro tiene que rodear al peón y además de rodear el peón, tiene que permitir al rey blanco acercarse sin trabas. Y claro, eso es muy problemático. Va para allá. Perdón. Si avanza el peón es mucho más sencillo. Va para allá, esa es una de las variantes, claro. El rey va acercándose. ¿Veis? El rey ya se ha acercado. Ahora nos podríamos parar aquí y contar.
puesto que es procedimiento que hemos aprendido y los reyes están en zonas contrarias. Por lo tanto, sí que nos va a servir de vez en cuando contar. Pero bueno, en este caso vamos a mover, que es muy parecido. ¿Veis? Es muy fácil dar. Sobraban tiempos. Porque el rey tiene que dar demasiado rodeo. Una posición más. Check. Vale. En esta posición vemos que el rey ya está en la cuarta fila. En este caso, el corte no sirve para nada. Si gana es porque tenemos el rey muy cerca. No sirve para nada. No os liéis cortando el rey cuando el rey ya ha llegado a la cuarta fila, porque no sirve para nada. ¿Y por qué no sirve para nada? Pues muy fácil de comprender. Porque el peón avanza, ¿veis? De momento está a 2. Y claro, cuando el peón vuelve a avanzar, amenaza a coronar. Entonces la torre no puede atacarlo directamente. Aunque sí es cierto que si estuviera por detrás, esto no pasaría. Pero claro, no puede estar por detrás porque está cortando horizontalmente. Entonces ahora la torre tiene que evitar la coronación y entonces el rey se pone a 2. Entonces ya lo defiende y ya está. Por lo tanto, el corte horizontal solo sirve con el rey en tercera. Ni lo penséis con el rey en cuarta. Si ganáis cortando es porque hay otras circunstancias. Y con el peón en tercera, vamos a volver a ver la posición inicial de los cortes, era esta, con el rey en tercera. Si el peón es de torre, el corte gana seguro, no tenemos que pensar. Si el peón y el rey están separados, como es esta otra posición, si están ya separados, el corte gana seguro, no tenemos que pensar. Y si el peón no es de torre y no están separados el rey y el peón, tendremos que calcular, pero el corte puede ser útil, sobre todo con peón de caballo. Y entonces nos puede merecer la pena calcularlo. Con esto realmente lo que hemos aprendido en este vídeo son dos procedimientos que no tienen aplicación en tantos finales de torre contra peón, pero que son los dos procedimientos básicos. Si no conocemos esos, difícilmente vamos a comprender los otros. Uno es el de contar para ver quién llega antes a apoyar o evitar la coronación del peón, que solo sirve cuando los reyes no se molestan, y otro es el de cortar horizontalmente al rey, que solo sirve cuando el rey está en tercera. Y con esto vamos a dar por terminado este vídeo y recordad, vamos a tener que ver varios vídeos más y cada vez un poquito más complicados en la lucha importantísima de la torre contra el peón. Hasta pronto. Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. Este vídeo, que corresponde al final número 23 del libro, continúa dentro del capítulo, importantísimo capítulo de la lucha de la torre contra un peón. Habíamos estudiado en los vídeos anteriores de este capítulo las situaciones cuando el rey del bando fuerte se encontraba alejado por el lado contrario del peón del rey del bando débil, que definíamos los reyes no se molestan o se molestan un poco, y las posiciones en que la torre podía cortar al rey del contacto con su propio peón. Vamos a pasar a otra posición muy importante y más importante que las que estudiamos en el otro vídeo porque es mucho más frecuente. En primer lugar, vamos a observar de forma radical, digamos, una situación en que el rey del bando fuerte está detrás del peón, viene por detrás de la zona del peón. Es una posición que es muy importante de estudiar, no solo por los resultados de ella misma, sino porque nos permitirá comprender las maniobras y las expectativas que cada uno de los dos bandos puede tener en cada momento. Bien, cuando el rey del bando fuerte viene por la zona detrás del peón, hay dos recursos muy importantes a recordar. Uno para el bando débil, el del peón, otro para el bando fuerte. Para el bando débil el recurso fundamental es la coronación del peón en caballo. Esto puede sorprender al que no lo haya visto nunca, pero cuando lo empiezas a analizar se hace muy evidente.
Y para el bando fuerte, el recurso principal es el rodeo. El rodeo quiere decir que el rey tiene que ir por el lado contrario de donde esté el rey del peón, intentando rodear y acabar colocándose al lado del peón o delante. Bien, vamos a ver lo que pasaría en esta posición en la cual juegan las blancas y, lógicamente, puesto que su rey no puede acercarse, deberían empezar dando jaque para ir acercando a su rey. Esto parece muy eficaz y, de hecho, visualmente, si no conocemos el recurso de la coronación en el caballo, pues parece que las blancas van a ganar muy fácil, arrollando realmente al rey de las negras. Pero resulta que esto no es tan fácil, porque vamos a ver lo que sucede. Luego probablemente volveremos a esta posición atrás para hacer alguna reflexión más. Bien, primero haríamos jaque. Lógicamente el rey va a avanzar de forma recta. Y ahora el rey de las blancas se acercará. Bueno, parece lógico tomar la oposición, que es como el recurso que llamábamos empujar, porque a continuación la torre volverá a dar jaque y obligará al rey a seguir avanzando. Bien, tomamos por tanto la oposición por detrás. Y las negras lógicamente van a avanzar el peón. Y nuevamente debemos dar jaque, ¿no? Damos otro jaque y las negras van a actuar de la misma forma, van a avanzar su rey. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues lo mismo, avanzar con el rey. Si no conocemos el recurso de la coronación en caballo, el jugador que juega con las blancas pues puede estar muy contento porque hace su último avance con el rey y, diríamos orgulloso, se levanta a dar un paseo porque está dejando coronar dama a su rival, pero si su rival corona dama sería mate. Y si no corona dama le vamos a comer el peón. Parece que la partida ha acabado. He observado alguna vez en la práctica cuando un jugador se encuentra con esta posición por primera vez y la sorpresa, la tremenda sorpresa que recibe cuando su rival corona a caballo. También es posible que su rival, si no tiene una técnica, digamos, media, pues en esa posición abandone, ¿no? Pero si corona caballo, vamos a llegar a una posición de torre contra caballo que ya hemos estudiado en los primeros vídeos y que es claramente tablas. La coronación del caballo en cualquier casilla que no sea la del rincón con jaque asegura las tablas de una forma muy simple. Solo hay una situación en la cual hay cierta dificultad para hacer tablas con el caballo con la torre, que es aquella en que el caballo estaría en la casilla de 1, y que está a tiro de la que llamamos la casilla tonta. Pero esta situación es muy raro que se produzca en el final de torre contra peón, porque la torre normalmente viene preparándose para dar jaques por el lado más largo. Y en este caso no podría ser así. Tendría que, para que el caballo coronara en la casilla de 1, dando jaque, evitando un mate, la torre tendría que estar en 8. Por lo tanto, es bastante raro. En todo caso, no nos importa. Teóricamente, cualquier coronación de caballo con jaque en una casilla que no sea el rincón es tablas. Y además las tablas son muy fáciles, como en realidad ya hemos analizado en el final de torre contra caballo. Porque las jugadas del bando del caballo son únicas. Eso lo hace aparentemente más agonizante, pero en realidad más fácil porque uno no puede equivocarse. Bien, hemos vuelto a la posición inicial porque hay una reflexión interesante. Después de ver que la coronación del peón en caballo es un recurso muy eficaz y que hace totalmente inútil la presión del rey del bando fuerte desde atrás y los jaques consecutivos con la torre, se nos puede ocurrir cuál es el recurso correcto. De hecho, así es como los analistas han descubierto muchas cosas y como nosotros aprendemos muchas cosas por medio del sistema de análisis de prueba y error. Lo que hacemos aquí ahora es decir, bueno, pues si este recurso no funciona, de dar los jaques y ir avanzando con el rey, vamos a intentar mejorarlo. Y entonces la reflexión que podemos hacer es la siguiente, que es muy correcta, aunque en este caso no nos lleva tampoco a la victoria. Después del primer jaque, en vez de avanzar con el rey enfrente del rey rival, tomando la oposición para dar jaques que hemos visto que no sirve para nada, pues podemos intentar rodear. Lógicamente parece mejor rodear por el lado del peón.
Lo que sucede en este caso es que el peón va avanzando y cuando llega a séptima amenaza a coronar nos obligaría a bajar con la torre y como vemos nos falta un tiempo para llegar a la casilla A2. Por lo tanto, el rodeo es el recurso correcto que vamos a analizar en la siguiente posición, pero la posición que estábamos estudiando, la primera posición, no es suficiente para ganar. Tenemos una posición de tablas en la cual el recurso de la coronación en caballo es el fundamental. Esto rápidamente nos puede hacer pensar que si, por ejemplo, la jugada anterior de las negras ha sido avanzar el peón, lo cual es muy posible, casi seguro, ¿no? Y la anterior de las blancas ha sido acercar el rey desde algún sitio, pues casi seguro que lo han hecho mal, porque lo podrían haber acercado no poniéndolo enfrente, sino en otra dirección y eso les hubiera permitido completar el rodeo, ¿verdad? Pero bueno, estas son hipótesis sobre de dónde viene esta posición. Como vamos a ver, otras posiciones para estudiar este recurso, el recurso del rodeo, pues tampoco hace falta que hagamos tantas hipótesis aquí. Bien, vamos a cargar la siguiente posición, que sería la otra posición del final número 23 del libro, en la cual, así como en la posición anterior, hemos estudiado el recurso principal de las negras, del bando del peón, ahora vamos a estudiar el recurso principal del bando de la torre, que es el rodeo. Bien, luego repetiremos estos conceptos. Comienzan las blancas y lógicamente, como antes, darán jaque. Y ahora, claro, si os fijáis, vamos a volver otra vez atrás, hemos empezado la posición. Bueno, hemos cambiado la columna del peón, pero en realidad eso no influye y hemos cambiado la fila. Antes el peón estaba en quinta, ahora está en cuarta. Con el peón en cuarta, después del jaque, si ahora las blancas, perdón, hacen la jugada correcta, es la hipótesis a la que nos referíamos hace un momento, si ahora las blancas hacen la jugada correcta porque saben que la forma de ganar no es la presión desde atrás con jaque, sino el rodeo, pues podrán ganar, podrán completar el rodeo. La jugada que consigue el rodeo, lógicamente, es rey C6. Recordad que la jugada de poner el rey enfrente del rey contrario permitiría a las negras avanzar su peón y ya no habría luego tiempo para el rodeo. Sería un error. Bien, si las blancas inician el rodeo ahora, vamos a ver que sí que llegan a tiempo. El peón debe avanzar, pues ya está atacado, el rey avanza, realmente vuelve a atacar el peón vuelve a avanzar, pero realmente hay varias jugadas que conseguirían la victoria, pero lo lógico es seguir avanzando con el rey ya acompañando al peón. Este es el momento en que la torre tiene que controlar la coronación del peón, es igual la controle por detrás o desde la primera fila. La cuestión es que ahora el rey de las blancas llega a tiempo del control. De hecho, en esta posición hay un momento que sería este, que vamos a pararnos en él. Después de esta jugada, el peón avanza y ya el final se ha reducido a el que estudiamos en el anterior o en anteriores vídeos que llamábamos simplemente contando o la situación cuando los reyes no se molestan. Ahora los reyes ya no se molestan y basta con contar. Contaríamos los tiempos que necesita el blanco en llegar a la casilla B2 con el rey y a controlar el peón bien desde H1, bien desde C5 con la torre. Y los que necesita el negro en apoyar la coronación. Y veríamos que ahora ya ganamos. Así que después de la jugada jaque y rey C6 iniciando el rodeo, la posición se reduce a las que hemos estudiado en anteriores vídeos en las que nos bastaría con contar. Es muy importante que comprendamos la eficacia del rodeo y la necesidad de aplicar del rodeo en este tipo de situaciones. Vamos a seguir analizando posiciones interesantes con respecto a estos conceptos que hemos dicho ya. Solamente vamos a repetir los conceptos. Aquí tenemos dos conceptos. ¿Cuándo? La situación. La situación es cuando el rey del bando fuerte viene por detrás del peón. Entonces los dos conceptos son, o los dos recursos, el favorable para el bando del peón, la coronación de su peón en caballo, y el favorable para el bando de la torre, el rodeo. Cada uno debe intentar el suyo. El cálculo, cuando comprendemos lo que buscamos, es bastante fácil, pero de todas formas, no tanto para que lo podamos calcular desde aquí con más facilidad cuando se nos produzca esta posición, sino como se ha repetido muchas veces,
para que nos sea más fácil en posiciones anteriores, en las cuales incluso puede haber 2 o 3 piezas o 2 o 3 peones en el tablero, y tengamos que calcular no solo esta opción, sino muchas otras, pues alcanzar nuestras conclusiones con más facilidad. Entonces vamos a estudiar una serie de posiciones que son parecidas, pero diferentes y que nos facilitan luego comprender los recursos y recordar. Bien, la primera de ellas, esta serie, la vamos a llamar la serie de la oposición del rey por detrás. La vamos a llamar la serie de la oposición, mientras que la situación la llamamos el rey viniendo por detrás. Porque la serie la vamos a hacer siempre con los reyes en oposición, pero cuando el rey viene por detrás, pues no tiene por qué estar exactamente en oposición. De hecho, para el bando de la torre le interesa más, ya sabemos, en el caso de que el peón no sea de torre, pues que no esté precisamente en oposición. En este caso, hemos visto cuando el peón está en la quinta fila, con el peón en la quinta fila, son tablas juegue quien juegue. Luego vamos a hablar de una pequeña excepción, pero para recordarlo bien, primero vamos a ver las 3 posiciones seguidas. Peón en la quinta fila, tablas juegue quien juegue. Siguiente posición. El peón en la cuarta fila, tablas si juega al bando del peón, ganan las blancas si juega al bando de la torre. ¿Cómo? De la forma que hemos visto. Y en cuanto a cómo hacen tablas negras, pues también de la forma que hemos visto, porque en este tipo de posiciones, cuando juegan las negras necesitan 2 tiempos, cuando juega el bando del peón necesitan 2 tiempos para avanzar sus 2 piezas una fila. Y las blancas, el bando de la torre, solo necesita un tiempo para avanzar su rey una fila. Por eso, cada fila más atrás que están el rey y el peón, en realidad lo que están es perdiendo un tiempo. Y por eso el resultado, hay un punto en que es límite, por eso el resultado hay un momento en que cambia. Cambia de ganar en ambos casos para el bando de la torre a ganar si juegan y tablas si juega el rival, y con otra fila más a hacer tablas en ambos casos. Bien, vamos a terminar la serie mostrando la siguiente posición. Ahora el peón está en tercera. Cuando el peón está en tercera, juegue quien juegue, gana la torre. ¿Cómo? Con el rodeo. El rodeo siempre da tiempo a hacerlo aquí. Vamos a volver a repetir la serie. Peón en quinta, tablas, juegue quien juegue. Peón en cuarta, tablas, si juega al bando débil, gana la torre si juega al bando de la torre. Peón en tercera, gana siempre la torre. Algunas pequeñas excepciones que son muy fáciles de comprender, ¿eh? Siempre las excepciones son un poco molestas porque no nos permiten establecer reglas que nos dejen tranquilos. Pero si comprendemos a qué son debidas las excepciones, no pasa nada. Bien, en este caso la excepción es que si la torre está en H1, jugando las blancas se gana. ¿Por qué? Porque la torre ya está controlando la casilla de coronación y entonces da tiempo a hacer el rodeo porque realmente sobra un tiempo. El rey empieza a hacer el rodeo y llega a tiempo porque uno de los tiempos ya se le ha regalado al colocar la torre en esa casilla. En la siguiente posición también hay pequeñas excepciones. Hemos dicho que en esta posición las blancas ganan si juegan, el bando de la torre gana si juega, y las negras juegan si las negras hacen tabla si juegan. Pero en este caso hay una excepción, es si la torre está en el extremo de las filas, en la casilla H1 o H8, si tuviera la columna G en las casillas G1 o G8, el bando de la torre gana, aunque le toque a su rival. También por el motivo lógico de que en el caso de que esté en H1 porque ya controla, en el caso de que esté en H8, vamos a hacerlo, hemos dicho aquí, vamos a perder un tiempo para verlo claramente.
Si está en H8, la torre se pone inmediatamente detrás y torre, aquí, hemos dicho aquí, la torre se pone inmediatamente detrás y cuando el peón avanza, resulta que, vamos a ver, que no le da tiempo a coronar. ¿Por qué? Porque al colocarse la torre inmediatamente detrás, hay un momento, vamos a volver a esa posición, colocarse la torre inmediatamente detrás, pues hay un momento en el cual el rey no puede, el rey de las negras no puede molestar al rey de las blancas, que llega prácticamente sin oposición, o podemos decir porque nuevamente sobra un tiempo, al estar la torre detrás sobra un tiempo como si estuviera en la casilla H1 desde donde ya controla la coronación. Bien, vamos a pasar a otro tipo de situación. Recordad que hemos estudiado ya lo que sucede cuando el rey del bando fuerte está en el lado contrario que el rey del bando débil del peón. Entonces los reyes no se molestan y basta con contar. Luego hemos estudiado lo que sucede cuando el rey del bando fuerte está por detrás, en cuyo caso nos basta con ver si al rey del bando fuerte le da tiempo a hacer el rodeo o no. Y el bando del peón debe saber que seguramente va a tener que coronar caballo. Y ahora vamos a empezar a ver posiciones que son relativamente sencillas y los recursos también son fáciles de individualizar, pero comparadas con las anteriores pues tienen más dificultad porque hay más variantes, que es cuando el rey del bando fuerte viene por el mismo lado que está el rey del bando débil y por lo tanto los reyes se molestan. Digamos que la situación es que los reyes se molestan, concepto que suele llamarse los reyes se empujan, el empuje con el hombro o el body check. Ya se le han empezado a dar varios nombres, pero lo importante es comprender el concepto. Lo que sucede es que cuando el rey de las blancas se acerque, en este caso les toca a las blancas y se va a acercar, pues inmediatamente se va a encontrar con que a la siguiente jugada ya no puede pasar, ya no puede seguir acercándose porque el rey de las negras está en medio. Bien, así aparece el concepto del body check o de empujar con el hombro. Vamos a ver de qué forma. Juegan las blancas en esta posición y el rey, bueno, lo normal es que avance aquí. Si pusierais esta posición en las tablas de Nalimov, por ejemplo, o de Lomonosov ahora, veríais que las blancas tienen dos jugadas para ganar, solamente dos. Una de ellas nos parece muy lógica, rey a G4, y solo hay otra que gane. Y nos puede parecer extraña, que es rey H4. Esto no importa mucho, en esta posición no vamos a hacer nunca rey H4, pero el concepto sí nos puede importar. Lo que importa realmente es que el rey de las blancas se ponga enfrente del rival cuando él esté en E3. Es decir, le da igual ir a G4 o H4 porque luego, desde cualquiera de esas casillas, va a poder ir a G3. Pero, bien, vamos a verlo con la jugada correcta. Rey G4. Bien, cuando los dos reyes están enfrentados lateralmente, lo que sucede es que el bando que tiene la torre amenaza siempre dar jaque con la torre y desplazar al rey contrario una fila, con lo cual nuestro rey se seguirá acercando. En este caso se va acercando a la columna del peón. Esto es muy importante, claro está. Y por lo tanto, el rey del peón, si puede, lo intentará evitar. Está claro, ahora si avanza el peón, seguiría este jaque y el rey blanco ya se habría colado. Se habría colado delante del peón. ¿Veis qué sencillo? Ganaría muy sencillo. Bien, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues que el rey de las negras va a avanzar. Pero entonces el rey de las blancas también avanza y se vuelve a poner enfrente, con la particularidad de que ahora el rey de las negras no puede avanzar porque perdería el peón. De tal manera que lo normal, la jugada natural es avanzar el peón y entonces recibe el jaque. Al recibir este jaque, como hemos visto en el análisis anterior, se ve obligado a desplazarse hacia la izquierda, a desplazarse a otra fila y el rey de las blancas se acerca y gana la partida. Bien, tenemos por lo tanto, vamos a ver la posición inicial. Esto es importantísimo. ¿Qué pasa cuando los reyes se molestan? Pues hay que analizar, como siempre en estos finales, pero
Si el rey del bando fuerte se pone enfrente y rápidamente logra dar jaque con la torre, pues va a conseguir un gran progreso. Si se pone enfrente pero no puede dar jaque con la torre, entonces a la siguiente jugada, si aquí la torre no estuviera situada preparada para dar jaque, a la siguiente jugada el rey de las blancas no se podría acercar. Y eso sería un inconveniente y redundaría en una ventaja para el bando del peón. Bien, este es el primer concepto que estudiamos cuando el rey se acerca desde una zona lateral. Y ahora vamos a ver el segundo. Cargamos la siguiente posición. Bien, este segundo concepto también es muy importante. Como veis aquí, el rey del bando fuerte también se acerca desde una zona lateral, ¿no? Viene desde el flanco de dama y el rey del bando débil está a ese lado del peón, al lado por el que viene el rey contrario. Si el rey de las blancas ahora sencillamente se acercara, pues todavía no se pone enfrente y las negras podrían avanzar. Y cuando se pusiera enfrente, el peón avanzaría, con lo cual amenaza la coronación, y esta posición la vamos a ver más adelante, pero rápidamente podemos comprender que ya establas. Sin embargo, las blancas en la posición inicial pueden ganar. ¿Cómo? Porque hay un mecanismo que les permite ganar un tiempo, un mecanismo que siempre tenemos que analizar. Si el rey del bando débil estuviera detrás del peón, este mecanismo no funcionaría. Pero cuando está ya muy por delante del peón, hay un mecanismo de ganancia de tiempo que es crucial. La torre da jaque y obliga al rey de las negras a ponerse o bien delante del peón, lo cual lógicamente les haría perder un tiempo, o la casilla, que suele ser la ideal, a 2 casillas en diagonal del peón por delante, de tal manera que lo puede defender y lo puede avanzar, las dos cosas. Pero inmediatamente las blancas, en este caso, jugando de la torre, se sitúan detrás del peón y obligan al rey a defender el peón y a dar un pasito hacia atrás, además. Ahora la torre se ha situado muy bien, pero lo más importante no es eso, sino que ha hecho que el rey de las negras se haya retrasado una fila. Y entonces es el momento en que ponemos el rey enfrente, que en realidad es el mismo concepto que en la posición anterior. Pero para conseguirlo de manera idónea, ¿qué hemos tenido que hacer? Dar un jaque previo, dos jaques previos, bueno, un jaque previo y un ataque al peón y ganar un tiempo. A continuación, cuando el peón avance, daremos jaque y nuevamente nuestro rey se acercará con una victoria. Tanto si su rey va, bueno, si va detrás del peón, vamos a ver, si va detrás del peón es más sencillo, lo vamos a considerar primero. Por lo tanto, el rey de la blanca ya se está metiendo delante del peón. Y si va delante del peón, pues el rey se acerca. Ahora el rey está obstaculizando el peón. Y claro, encima tendría que apartarse a una columna donde podríamos volver a darle jaque y obligarle a ponerse nuevamente delante del peón. Por ejemplo, aquí, bien, entonces le daríamos otra vez jaque, aunque podríamos ganar de otras formas. Y ya tiene que volver a obstaculizar el peón, entonces nos ponemos ya detrás del peón y cuando se aparte, nosotros nos apartamos y nos comemos el peón inmediatamente. Así pues, el mecanismo de ganancia de tiempo mediante un jaque y colocando la torre detrás es muy importante y puede permitirnos ganar la partida por ese tiempo. Una situación ligeramente más rara, pero vamos a estudiar también, es que el jaque que gane un tiempo sea lateral. También puede ser útil. Digo ligeramente más rara, pero eso no quiere decir que no se produzca. Aquí la torre no puede dar el jaque por detrás, que le permitiría hacer la ganancia de tiempo que acabamos de estudiar, pero lo puede dar lateralmente. Y en realidad consigue el mismo objetivo, el mismo resultado. Da jaque, el rey debe acercarse al peón y entonces la torre se prepara para dar el jaque desde atrás, que ya conocemos porque los reyes están enfrente. Las blancas han conseguido que los reyes se coloquen enfrente, la torre va a dar el jaque desde atrás y a continuación acerca a su rey y gana. Bien, hemos visto que cuando el rey se acerca desde la misma zona, el rey del bando fuerte se acerca al peón desde la misma zona lateral en que está el rey del bando del peón, hay unos pocos mecanismos, realmente muy pocos, que son importantísimos. La situación crucial es cuando los dos reyes se ponen en oposición, enfrente, porque entonces
Si la torre está preparada para dar jaque, el rey del bando fuerte progresará. Si la torre no puede dar jaque, el rey no podrá pasar y entonces esa situación favorecerá al bando del peón. Así que la situación en oposición de los reyes y la posibilidad de la torre de dar jaque o no es lo fundamental en este final. Y la posibilidad, el recurso de ganar un tiempo es el otro aspecto de la posición al que tenemos que estar muy atentos. Si nos fijamos bien en esas situaciones, pues toda esta serie de posiciones ya la podremos comprender perfectamente. Y con esto vamos a terminar el vídeo de hoy y seguiremos con los finales de torre contra peón, de los cuales todavía nos quedan algunos conceptos muy interesantes en próximos vídeos. Buenas tardes, continuamos con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. Vamos a comenzar hoy con la posición que corresponde al final 25 del libro y continuaremos dentro de este mismo vídeo con el 26. Tenemos el 25, el 26 y una serie de posiciones que no aparecen en la versión en papel del libro, pero que, como ya dijimos, íbamos a añadir aquí algunas pequeñas cositas en esta serie y algunas más que añadiremos al final. Pero en la explicación de las posiciones vamos a añadir algunas pequeñas cositas. Bien, nos vamos a encontrar con una situación dentro de los finales de torre contra peón, con una situación relativamente excepcional y que posiblemente no se nos produzca nunca, pero que nos va a ayudar a comprender un concepto que sí es importante en estos finales, aunque no tan frecuente como los anteriores, que es que hay solamente un tipo de posiciones en las que es frecuente que haya zugzwang, que es cuando el rey del bando fuerte está por detrás y la torre por delante. Esta es una posición que quizá muchos conozcáis porque es un final compuesto por Reti. Reti sabéis que es uno de los compositores de estudios más sorprendentes, no tiene las composiciones más brillantes en cuanto a complejidad, pero sí en cuanto a simplicidad. Analizó posiciones muy simples y que en realidad esconden paradojas. Algo extraordinario, porque normalmente todos nos encontramos con esas situaciones por casualidad y cuando alguien se encuentra constantemente con esas situaciones, es capaz de olerlas, de imaginarlas desde mucho más distancia que los demás. La primera vez que te encuentras con esta posición, yo puedo decir que me encontré hace muchísimos años y te resulta sorprendente, hasta que no la analizas con detalle, te resulta sorprendente que las jugadas ganadoras de las blancas, que son dos, aunque se reducen al final a la misma cosa, sean torre E3 y torre E2, mientras que la otra jugada con la torre AE1 no sea ganadora. Vamos a analizar por qué sucede esto y gracias a ello vamos a lograr sacar interesantes conclusiones. Bien, en primer lugar vamos a analizar, ya hemos dicho la jugada correcta, podría ser torre E2, parece la más normal, pero torre E3 también sirve. Por lo tanto, en primer lugar vamos a analizar la jugada lógica, pero incorrecta, que perdería ya toda opción de ganar la partida. En este caso las negras van a hacer su jugada natural, que es avanzar el peón. Las jugadas del bando del peón en estos finales suelen ser más fáciles, aunque de vez en cuando hay alguna jugada de cierta sutileza. La jugada del bando de la torre, pues claro, al tener más posibilidades, a veces tiene un poco más de dificultad. Bien, inmediatamente nos encontramos con la incómoda situación de zugzwang que ahora pronto podríamos comprender. Si la torre se aparta de la casilla E1, resulta que permite, si se aparta no solo de la casilla, sino de la fila E, resulta que permite avanzar el peón. Eso no puede ser positivo, porque si el peón avanza, con el rey blanco tan lejos, no se va a poder hacer nada. Y la otra posibilidad es que la torre se mantenga en la columna E. Pero claro, entonces el rey de las negras va a avanzar y va a ganar un tiempo muy pronto atacando la torre. Eso tampoco parece lógico. Para eso mejor haberla retirado primero a E3 o a E2, que efectivamente es lo correcto, y ahora a E1. Y la otra posibilidad, por último, es mover el rey.
nos quedaría la opción de dar jaque, pero eso también ayuda al rey de las negras a acercarse a apoyar su peón. Por ejemplo, jaque, el rey empieza a acercarse. Ahora el rey se ha acercado a la distancia mágica, podemos decir, de la casilla de 2, por lo tanto su peón puede avanzar ya en las siguientes jugadas E3, E2 sin problemas y por lo tanto las tablas son muy claras. La torre va a E2, por ejemplo, el rey avanza y va a ganar un tiempo aquí. Las tablas también son muy claras gracias a esta ganancia de tiempo. Vemos que inmediatamente el peón va a avanzar a la séptima y el rey de las blancas no está preparado para llegar a la casilla de 2 donde tendría que llegar. Por lo tanto, así las tablas son muy claras también. Y nos quedaría considerar la jugada más lógica, la del rey, claro. El rey quiere rodear. Es la única forma de ganar estas posiciones. ¿Por dónde? Siempre por el lado contrario del peón. Entonces viene aquí. Y ahora solamente hay una jugada que hace tablas. Y es la que, en cierto modo, impacta y es el concepto que nos interesa. Que es no avanzar el rey, sino mantener la oposición. Impedir al rey de las blancas acercarse. El rey de las negras se pone enfrente del rey de las blancas. Nuevamente, cualquier movimiento de la torre facilita el progreso del entramado negro. Bien avanza el peón, bien avanza el rey. Bueno, moveríamos el rey y el rey de las negras vuelve a mantener la oposición. Esta es la forma más sencilla de hacer tablas en este caso. Así que si la torre se retira a E1 en la posición inicial, lo cual parecía obvio, se produce en la jugada 2 una situación de zugzwang que permite al bando del peón entablar la partida con cierta facilidad. Y eso es lo que nos puede sugerir que las blancas tienen que perder un tiempo. Ahora ya es muy sencillo. Las jugadas torre E3 o torre 2 son ganadoras, porque después de E4 la torre va a E1 y la torre mantiene la posición idónea, alejada del rey de las negras para que no gane tiempo y controlando el avance del peón. Ahora, el rey de las negras tiene que moverse y hay una forma en que resiste un poco, pero en principio va a permitir el rodeo. Por ejemplo, si el rey avanza, el rodeo sería inmediato. Y a partir de aquí ya nos bastaría con contar los tiempos. En este caso podríamos mover, pero vamos a contarlos. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Bien, ya conocemos a lo que lleva esta situación. Podemos pensar un poquito que quizá el rey de las negras llegue a atacar la torre, pero es que el rey de las blancas llega antes a atacar el peón y impide esa variante que sería esta, ¿no? Rey aquí, pero veis ya, el rey de las blancas ataca al peón, el rey de las blancas ataca al peón y por lo tanto está impidiendo que las negras ganen un tiempo con la jugada rey F2. Y el rey de las blancas llega. Bien, las negras podían intentar, en este caso, mantenerse con su rey impidiendo el acercamiento del rey blanco. Pero las blancas también se mantienen enfrente del rey negro y se preparan a rodear por un lado o por otro. Ahora es la posición de zugzwang definitiva. Es curioso que esta sea una posición de zugzwang, una posición aparente en ciertos modos simétrica y en la cual pues es zugzwang mutuo. Si juegas en las blancas sería tabla, si juegan las negras pierden. Ahora, es inútil intentar mantener el rey en la quinta fila o la cuarta desde su punto de vista, porque igualmente el rey de las blancas va a rodear. Por lo tanto, avanzaremos el rey. Y el rey blanco rodea. Por el lado contrario, aparece y estamos en la posición que acabamos de analizar. El rey blanco llega a tiempo. Bien, el zugzwang no es tan frecuente en estos finales, pero sí hay algunas posiciones y concretamente este tipo de posición sí puede ser frecuente el zugzwang y merece la pena conocerlo. Vamos a cargar ya otra posición, que en este caso es un estudio de Kopayev muy instructivo porque aparecen muchos temas y la vamos a utilizar para ver algún concepto nuevo y en realidad nos va a servir como repaso de muchos conceptos. Los conceptos nuevos que vamos a ver en este final son, podríamos llamar excepciones del peón de caballo. El peón de caballo pues tiene algunas diferencias. En general los peones laterales casi siempre tienen excepciones. La mayoría de las excepciones son debidas a que por la proximidad de la banda del tablero hay ahogado en algunas variantes.
Con el peón de torre, pues hay más excepciones, claro, está más pegado a la banda. Y con el peón de caballo, muchas veces también hay alguna excepción. En este caso, además de las posibilidades de ahogado, que lógicamente favorecerían el bando del peón, hay una excepción que favorece al bando de la torre y que es bastante importante. Y es el hecho de que cuando el rey del bando débil está por delante del peón, y tiene lógicamente, si está delante del peón, tiene que permitir su avance, tiene que apartarse, pues si se aparta la columna de torre, es muy fácil. Dándole jaque se le obliga a colocarse otra vez por delante del peón. Y eso es una desventaja realmente muy, muy importante. De tal manera que en esta posición, que si la miramos a primera vista con el rey blanco tan lejísimos, y el rey negro pues ya está en la sexta fila, y en fin, si hiciéramos aquí lo de contar, sería una catástrofe. No vamos a hacerlo, pues siempre es interesante hacer este tipo de comparaciones. Si hiciéramos el simple conteo, aquí las negras necesitarían 1, 2, 3 y 4 jugadas para apoyar la coronación de su peón. Y las blancas, para controlar la coronación con las dos piezas, necesitarían 1 con la torre, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 jugadas. Parece increíble. Bueno, no son tantas la diferencia 7 contra 4, teniendo en cuenta que las blancas empiezan, lo cual ya les da un tiempo. Vendría a ser 6 contra 4, pero aún así parece increíble que puedan las blancas recuperar 2 tiempos. Pero con el análisis vamos a ver que esto es en realidad tremendamente fácil y súper lógico. Bien, vamos a verlo. Las blancas, hay un concepto que ya acabamos de estudiar en el vídeo anterior, que es que siempre, vamos a quitar las flechas, que si no puede ser hasta molesto para explicarlo. Siempre que el rey ya está 2 filas por delante de su peón, muy posible que mediante un jaque y el ataque por detrás del peón ganemos un tiempo. Esto con el rey por detrás del peón o solo una fila por delante no suele servir, pero con el rey 2 filas por delante sí. Y es lo primero que hacemos, puesto que podemos hacer ganar un tiempo así, pues ya lo ganamos, vamos a ganarlo. Ponemos jaque, el rey lógicamente o se pone delante del peón, que luego tendría problemas para salir. De todos modos eso lo analizaremos también, claro, lógicamente he hecho la variante principal, o se sitúa en la casilla D3. Bien, esta va a ser la variante principal que vamos a analizar luego. O bien se sitúa en la casilla D3. Entonces, sencillamente atacaríamos el peón y el rey tiene que volver a defenderlo. Claro, en realidad las blancas han ganado 2 tiempos. Vamos a contar ahora. ¿Cuántos tiempos necesitan ahora las negras para apoyar la coronación de su peón? En la séptima, 1, 2, 3, 4, 5. Antes necesitaban 4 y ahora necesitan 5. ¿Y cuánto necesitan las blancas para controlar la coronación del peón con las 2 piezas? Resulta que la torre ya lo está controlando. Entonces necesitan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las negras 5, las blancas 6. Como empiezan las blancas llegan a tiempo. Así que si el rey, cuando le damos al jaque, se va a la casilla que puede parecer natural, a D3, para no obstaculizar el peón, pues muy sencillo. Ahora el conteo, teniendo en cuenta el rodeo del rey, es favorable a las blancas y ya ganan la partida. Eso hace que en realidad las negras se vean obligadas en cierto modo ahora a colocarse delante del peón. De esta forma, al estar delante del peón, perdón, al estar al lado en cierto modo del peón, pues si las negras lo atacan, si las blancas lo atacan desde atrás, pues el peón puede avanzar. Esta es la ventaja de colocar el rey en B3 sobre colocar el rey en D3. Esto con un peón que no fuera el de caballo resultaría satisfactorio. Pero peón de caballo tiene un inconveniente que ya hemos señalado, que es que cuando el rey se aparte de la posición delante de su peón, lo cual es imprescindible para que el peón avance, tendrá que ir a la columna de torre, porque la torre está vigilando su salida por la otra columna. Y cuando vaya a la columna de torre, sencillamente dándole jaque, se le obligará a situarse nuevamente en la columna del caballo, otra vez delante del peón. Bueno, esto en algunas circunstancias pues podría no ser suficiente porque, bueno, el rey se las arreglaría para salir por el otro lado, pero generalmente es muy eficaz. Siempre es eficaz, puede que no sea suficiente, pero siempre es eficaz. Entonces, ¿qué deben hacer ahora las blancas? No es muy complicado, deben venir con su rey, pero lógicamente mantener la torre impidiendo la salida del rey de delante del peón. Bien, en esta jugada, y ahora la jugada de las negras es súper lógica.
el peón avanza. La siguiente jugada de las blancas, en vista de lo que estamos diciendo, también es súper lógica. Si no hubiéramos analizado los finales anteriores y no hubiéramos explicado todos estos conceptos, pues no sería tan lógica. Pero así sí lo es. El rey blanco debe seguir acercándose, pero no debe permitir al rey negro salir por la columna de alfil, porque salir por esa columna es mucho más favorable que salir por la columna de torre. Por lo tanto, el rey no debe ir a C6, que taponaría, sino a D6. Y entonces, pues claro, el rey de las negras se tiene que apartar. Es la única pieza que podemos en esta posición, se tiene que apartar. No puede ir a la columna de alfil, a la columna C, pues va a la columna A. Y claro, lógicamente, como ya hemos avanzado anteriormente, bueno, las blancas pueden hacer el jaque inmediatamente, pero también pueden atacar primero el peón, puesto que todavía el rey, cuando le demos jaque, no se puede poner detrás. Y ahora también pueden volver a avanzar el rey, aunque también les bastaría dar a jaque. Y ahora por fin, pues dan jaque. El rey blanco ha tenido el cuidado de acercarse de tal manera que a este jaque el rey no puede salir a la casilla B3. Bueno, esto también lo hubiera conseguido desde la casilla C4, que también es suficiente para ganar, haber venido antes a C4, pero esta es un poquito más exacta por la maniobra que ahora vamos a ver. Ahora el rey tiene que situarse delante. Bueno, esta posición ya está ganada. Hemos conseguido que el rey de las negras se sitúe delante, obstaculizando a su peón. Sin embargo, no es una posición tan sencilla, ¿eh? Todavía nos podemos equivocar. Incluso esta posición, en la época en que había partidas aplazadas, me la encontré 2 o 3 veces. Y bueno, con jugadores no muy experimentados, pues a veces aquí se asustaban, llegaban aquí en el análisis de la plaza y decían, oh, pero que no, que ahora que no puedo comerme el peón, que se me aparta para un lado, para otro. En fin, un poco de agobio. La maniobra no es muy difícil, pero pues podría pues, eso, crearnos algunas dudas. Por ejemplo, si hiciéramos rey A3, pues él se podría apartar pues a esta casilla, amenazando coronar. Claro, entonces podríamos pues dar jaque, pero se volvería a apartar aquí. Y bueno, efectivamente, si tenemos la torre por este lado, sería fácil. Ahora vendríamos aquí. Sí, esto es realmente lo que buscamos. Cuando tenemos la torre por otro lado, hay una posición de ahogado que es la que a veces pues crea estas dudas. Bueno, aquí ganan la mayoría de las jugadas, pero la más exacta es seguir con el rey poniéndolo justo detrás del peón, de tal manera que solo le da una opción, el rey tiene que salir por este lado, y entonces le damos jaque, entonces tiene que situarse aquí. Es muy fácil de ganar ya, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay un truco, y es un truco en el que se puede caer si uno está un poco confiado. Es a partir de esta posición. Aquí juegan las blancas y por supuesto ganan con muchas jugadas. Primero vamos a decir con qué jugada no ganan. La jugada errónea, o sea que en esta posición hay que tener cuidado con ella, es torre C2. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque se puede ir de la mano. Parece tan evidente, nos vamos a comer el peón ya, pero hay el clásico tema de ahogado con el peón de caballo, porque el rey está un poquito en la banda cuando el peón es de caballo. Entonces, esto es lo que hay que evitar, y si avisamos esto de lo que hay que evitar es porque es una jugada que provoca la tentación, y la forma de ganar, pues hay muchas, pero la más sencilla es esperar con cualquier jugada de torre en la columna C para que el rey tenga que salir aquí, y cuando sale, aquí, y hacer lo de comernos el peón por este lado. Es una buena forma de recordarlo. Para comer el peón de caballo, en este tipo de situación, hay que hacerlo por este lado, porque por el otro lado hay ahogado. Si tenemos esa precaución, no tendremos problema. Bien, vamos a terminar este vídeo de los finales de torre contra peón, que no son el peón de torre, al cual dedicaremos un vídeo más, y con eso acabaremos con los finales de torre contra peón, comparando 3 posiciones, una serie de posiciones que tampoco vienen en el libro, pero son muy interesantes para recordar muy bien la teoría. Primero, la posición del tablero que estamos viendo. Vamos a subrayar que siempre en las 3 posiciones que vamos a ver, los 2 reyes, el blanco y el negro, están enfrente, están en oposición en una fila. En esta situación, cuando los 2 reyes están en oposición en una fila y
el peón está al lado del rey negro en la misma fila, es bastante fácil saber en qué caso se gana y en qué caso no, incluso dependiendo de quién le toque. Esto es muy útil, como os he repetido muchas veces, porque nos permite hacer una serie de cálculos muy fácilmente. Como esta serie la repetiremos para el peón de torre, pues en el peón de torre os insistiré, porque en el peón de torre es incluso más frecuente, en la idea de que este tipo de posiciones límites se producen muy a menudo. Bien, en la posición que tenemos en el tablero con el peón en séptima es muy fácil adivinar y es muy fácil calcular lo que pasa. Juegue quien juegue, es tablas. Así que cuando los reyes están en oposición lateral y el peón está al lado de su rey, juegue quien juegue, es tablas. Si retrasamos las tres piezas protagonistas, podemos decir, aunque la torre en algún sentido también es protagonista, claro está. Si retrasamos las tres piezas protagonistas una fila, el resultado cambia a la mitad, podríamos decir. En esta posición, si juega el bando del peón, hace tablas, si juega el bando de la torre, gana. De este modo vemos que progresivamente, a medida que vamos atrasando el peón, pues lógicamente el resultado para su bando es un poco peor. En este caso sí es importante tener en cuenta que aunque hemos dicho el bando de la torre gana, gana si la torre está preparada para dar a jaque. Bien, vamos a retrasar una fila más. Ahora el peón está en la quinta fila. En este caso el bando de la torre gana siempre. Nuevamente la torre tiene que estar preparada para dar jaque. Si no estuviera preparada para dar jaque, tendréis que considerar que va a perder un tiempo. Y eso significaría, en este caso, que haría tablas si les toca a las negras. En el ejercicio siguiente, que haría tablas en todos los casos. Bien, vamos a repetir esta serie ahora cambiado el orden. Ahora la estamos viendo así. Peón en la quinta fila. Reyes enfrente. Gana siempre la torre. Juegue quien juegue, siempre y cuando la torre esté preparada para dar jaque. Siguiente. El peón en la sexta. Aquí depende de quién juega y por lo tanto esta es la posición límite más importante. Muchísimos finales cuando lo estamos calculando llegan a esta posición de los reyes y del peón y con la torre preparada para dar jaque. Juega la torre, gana. Juega el peón, hace tablas. Y por último, si el peón está en séptima, como es fácil de comprender, juegue quien juegue, tablas. Bien, con esto terminamos este vídeo y todas las posiciones de torre contra peón que no sea de torre. Hasta pronto.